Vamos a hablar con el analista, politólogo, abogado, pero además también exministro de Bolivia, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, desde Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros aquí en Generando Criterio. Buenas noches. Encantado, señor Evia. Doctor, va a ser importante analizar justamente lo que está pasando en Latinoamérica. Sabemos de que Perú también tiene su análisis ahora en este momento, Ecuador lo mismo, Bolivia, por supuesto. ¿Qué está pasando? Empecemos con Ecuador. ¿Qué está pasando en la política de este país vecino? ¿Qué está pasando con hacer ese análisis profundo a lo que es la política latinoamericana de la región? Mire, toda la región tiene una constante. El siglo XXI es un siglo en el cual la polarización ideológica y la polarización programática han desaparecido. El eje de confrontación es entre la democracia y la dictadura. Entre la dictadura representada por el socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que liderado por Cuba, integrado por Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en su momento por el Ecuador de Correa, con el soporte de los gobiernos de Fernández Kirchner de la Argentina y de López Obrador de México, tratan de agredir y de destrozar la democracia, presentándose en elecciones, organizando procesos en los cuales presentan caballos de Troya para destrozar desde dentro las democracias. Han tenido éxito en la Argentina, donde han reinstaurado el kirchnerismo. Han hecho un fraude colosal en Bolivia, donde han repuesto en su integridad la dictadura, pero han sido derrotados en el Ecuador, donde el pueblo ecuatoriano ha decidido por la democracia en lugar del correísmo dictatorial. Y ahora viene el desafío del Perú, donde el caballo de Troya del castrochavismo tiene nombre, es Castillo, y donde la democracia está representada por Keiko Fujimori. O sea, todo es una constante en la región porque lamentablemente en el siglo XXI tenemos este grupo de dictaduras, la expansión de la dictadura de Cuba nada más, que se instalan en el gobierno, y Bolivia es una terrible experiencia. Llegan con bandera de populismo y de democracia, cambian todas las leyes, destrozan la constitución, terminan con la institucionalidad. En Bolivia han suplantado la República de Bolivia, han fabricado un narcoestado que llaman el Estado plurinacional, y ahora ejercen con un sistema de dictadura electoralista la dictadura castrochavista al máximo. La región está disputando aquello. El último escenario ha sido el Ecuador, con ventaja a favor de la democracia. El 6 de junio próximo es el Perú, donde esperamos que también la democracia pueda derrotar el movimiento dictatorial, que es en verdad un movimiento de delincuencia organizada transnacional que, disfrazado de política, trata de implantar los peores mecanismos de violación de los derechos humanos, de destrucción del Estado de Derecho, de terminación de la separación e independencia de poderes y de finalización de la libertad y de la posibilidad de que la gente viva con tranquilidad. Perfecto. Doctor Carlos Sánchez Berzaín, justamente analizando primero, parte por parte lo de Ecuador. Usted mencionaba, o por lo menos la Infobae, menciona que justamente Ecuador y Lenín Moreno hacen historia con la transición a la democracia, tras una difícil gestión bajo permanente asedio y conspiración de Rafael Correa y sus operadores. ¿Cómo se perfila la democracia en el Ecuador? Mire, hace 4 años, cuando Correa estaba gobernante en el Ecuador y puso a Lenín Moreno como su candidato oficialista, se produjo una elección en la que en la segunda vuelta gana Lenín Moreno, y todo el mundo esperábamos que Lenín Moreno sea el continuismo de la dictadura castrochavista de Correa. El Ecuador era un país en el que se violaban los derechos humanos, el Ecuador era un país con presos, con perseguidos, con centenas de exiliados políticos. El Ecuador era el país señalado por la ley Mordaza. El Ecuador era un narcoestado que había expulsado a la DEA, que le había quitado a la lucha antinarcóticos a nivel internacional las bases de Manta, que había sufrido la operación
desde el gobierno de Colombia del bombardeo en el territorio ecuatoriano, en la zona de la Angostura, porque el Ecuador protegía guerrilleros narcos de las FARC. El Ecuador era el país que estaba indicado porque estaba en una dinámica en la cual protegía el terrorismo y estaba sometido al gobierno cubano-venezolano. O sea, el Ecuador era una dictadura castrochavista entera, donde el poder judicial era utilizado para perseguir a la gente y para atemorizar en un ambiente de miedo a la población ecuatoriana. En esas condiciones llega al gobierno Lenín Moreno y de inmediato empieza un proceso de verdadera transición. Empieza por establecer una dinámica de absoluta libertad de prensa, termina con la ley Mordaza. Inmediatamente inicia un proceso de esclarecimiento de casos de corrupción que mandan a la cárcel a su vicepresidente. Cuando se cruza en el camino el propio Rafael Correa, con el caso Lavallato, ese caso es procesado y hoy día Rafael Correa está condenado con sentencia ejecutoriada a 8 años de cárcel. Inmediatamente el sistema electoral se transparenta y el partido de Correa es ilegalizado porque sería un instrumento criminal. Avanzan con la dinámica y restituyen la lucha contra el narcotráfico, restituyen el Estado de Derecho, restituyen la independencia de los poderes y llegan al año 2021 en el que hacen una verdadera elección limpia y libre donde no se le ha ocurrido a Lenín Moreno ser candidato ni poner el dedo en un candidato. Ha sido una elección absolutamente imparcial en la que en segunda vuelta el Ecuador ha decidido por el camino de la democracia, donde el candidato Lasso ha derrotado al candidato del correísmo castrochavista, que era el caballo de Troya, a Andrés Arauz. Entonces, en esa dinámica, el Ecuador se constituye en el ejemplo de lo que es un proceso de transición para salir de las dictaduras del socialismo del siglo XXI o dictaduras del castrochavismo. Es lo que tuvo que haber pasado en Bolivia y lamentablemente Bolivia es el mal ejemplo porque con el gobierno de Yanine Áñez ha sucedido todo lo contrario. Yanine Áñez no ha hecho nada de lo que ha hecho Lenín Moreno. No ha restituido el Estado de Derecho, no ha permitido el retorno de los exiliados, no ha terminado con el orden jurídico de la dictadura, no ha inhabilitado al partido de la dictadura, no ha enjuiciado al dictador, que es Evo Morales, que está impune, ha respetado, entre comillas, sabe Dios por qué clase de acuerdos espurios, la ilegal constitución y la estructura jurídica del Estado plurinacional, en lugar de restaurar la República de Bolivia y de esa manera reponer el Estado de Derecho, y ha pagado las consecuencias. Ha producido con su complicidad y con su gobierno de continuismo una elección donde se ha realizado un fraude colosal, donde se le ha engañado al pueblo boliviano con más de 1.200.000 o 1,5 millones de votos falsificados y ha permitido la restauración completa de la dictadura que ha terminado generando el propio encarcelamiento de Yanine Áñez y de la gente de su gobierno. Hoy día Bolivia es un país con presos, con perseguidos, con exiliados políticos, donde no hay Estado de Derecho y donde la persecución política está judicializada con un poder judicial absolutamente sometido a la dictadura. Bolivia tiene un dictador en jefe que es Evo Morales, que recibe incluso al canciller de la usurpación venezolana en su republiqueta cocalera y narco del Chimoré, mientras que hay un presidente títere en La Paz, y eso es totalmente diferente a lo que ha pasado en el Ecuador. Y en el Ecuador esto ha pasado de la mano de un hombre de izquierda, porque Lenín Moreno es un hombre de izquierda. Y en eso consiste lo extraordinario de este proceso ecuatoriano, que es un ejemplo para toda América Latina y que está siendo celebrado por todo el continente porque el Ecuador ha hecho un proceso de transición que demuestra que la izquierda no es el crimen organizado castrochavista y que hay que saber diferenciar la política, que puede ser de izquierda, de centro, de derecha, de lo que es la delincuencia organizada, que es el castrochavismo de las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Interesante lo que acaba de decir el doctor Carlos Sánchez Berzaín en su análisis con Ecuador. Ecuador, Lenín Moreno. Lenín Moreno es prácticamente entonces con otra izquierda es posible, pero sobre todo una antítesis de lo que fue el gobierno de Yanine Áñez. Pero trasladémonos, doctor, por favor, al análisis correspondiente con el Perú.
Keiko Fujimori ha salido en las redes sociales, ha salido en un video, se ha pronunciado poniéndole un alto a Evo Morales y decirle que no se meta en la política de su país. ¿Qué podemos decir de Keiko Fujimori? ¿Qué podemos decir de lo que se viene en Perú con la política electoralista? Lo que está pasando en el Perú no es sino la reproducción de ese proceso de América Latina que acabamos de relatar. El Perú está bajo la presión del crimen organizado, que se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo, que no es izquierda. La izquierda es una acción política, el castrochavismo es una acción criminal. El socialismo del siglo XXI, que opera a través del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, a través de los carteles del narcotráfico, está tratando de controlar el gobierno del Perú a través de las elecciones, y para eso el operador principal es Evo Morales. La plataforma para el control del Perú por parte del castrochavismo es Bolivia, así como la plataforma para la recuperación de la dictadura en Bolivia fue la Argentina con Fernández Kirchner. Bolivia está siendo hoy día la plataforma para que el castrochavismo controle el Perú. Y en ese sentido, Evo Morales ha volcado no solamente recursos económicos ingentes, no solamente operadores políticos, sino que a través de Bolivia están operando los servicios de inteligencia y los servicios de acción de Cuba y Venezuela, porque Bolivia es la plataforma del castrochavismo en el corazón de América, desde donde están expandiendo hoy día esta amenaza contra la democracia, en el caso específico actual contra el Perú, y lo van a hacer y lo están haciendo contra el Paraguay, y lo van a hacer y lo están haciendo contra el Brasil, y lo van a hacer y lo están haciendo contra Chile. En esa dinámica, Keiko Fujimori simplemente lo que ha hecho es advertir que Evo Morales está en una acción de intervención del tema del Perú, pero lo que ha dicho Keiko no es suficiente. Lo que hay que hacer es mostrar a Castillo como el caballo de Troya del castrochavismo. Castillo tiene el mismo discurso, la misma propuesta y la misma presentación programática que la que tuvo Evo Morales el año 2003 y el año 2005. Es lo mismo que dijo Chávez el año 99, es lo mismo que dijo Rafael Correa en el Ecuador el año 2006 y es lo mismo que repitió Maduro en Venezuela el año 2012 y el año 2015. O sea, lo que está presentando Castillo en el Perú es exactamente la plataforma de falsificación, de mentiras, de atracción del voto popular para después destrozar la democracia y hacer del Perú lo que es hoy día Venezuela, lo que es Cuba, lo que es Bolivia, porque Bolivia tiene todavía una situación aceptable, pero tiene una crisis económica colosal. Se acaba de certificar que en Bolivia la deuda del Estado que ha contraído Evo Morales en su dictadura es más del 50% del Producto Interno Bruto, lo que quiere decir que Bolivia está desfinanciada y está en una crisis de la que solo se puede esperar un proceso hiperinflacionario. Venezuela está en una situación de crisis humanitaria, Cuba está en una situación de crisis terminal, Nicaragua está en una situación de crisis extrema, y así como en un momento se dijo que Cuba no era Venezuela y hoy día se habla de Cubazuela, se puede estar hablando de Peruzuela, que es convertir al Perú en una Venezuela que no es otra cosa que una réplica de la Cuba castrista, donde la miseria, el hambre, la violación a los derechos humanos y la destrucción del sector productivo con el empobrecimiento general es la regla. Doctor, Pedro Castillo se lo ha visto con fotos muy cercanas a Evo Morales, fotos con Evo Morales. La pregunta es la siguiente, Pedro Castillo, Perú, ¿puede estar volviendo a apostar por esa izquierda mal llamada izquierda o a dónde se está aferrando Perú con estas elecciones, con esta elección que está teniendo? Señor Evia, la pregunta es al revés, es a dónde están llegando al Perú y cómo quieren engañar al pueblo peruano. Porque no es el Perú el que quiere a Castillo, no es el Perú el que quiere castrochavismo, es un sistema transnacional organizado con propaganda, con mucho dinero, con dinero del narcotráfico, con dinero que pone Bolivia, que pone Venezuela, que pone el sistema dictatorial, para tratar de establecer en el Perú un gobierno que sea favorable al castrochavismo, que esté
parte de ese sistema que hoy día dirige Cuba y que está integrado por Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Están tratando de llevar al Perú a un claro sistema del socialismo del siglo XXI, que no es izquierda, está más cerca del fascismo, y cuyas características son la violación de los derechos humanos, la existencia de presos y perseguidos políticos, la destrucción del sistema institucional y la liquidación del Estado de Derecho, la desaparición de la separación e independencia de poderes, la utilización del poder judicial para perseguir a los opositores políticos y a los líderes cívicos y sociales, y la implementación de un mecanismo de fraude electoral permanente. En eso está Bolivia. Bolivia es la dictadura perfecta que con careta de democracia quiere convencer al mundo de que los presos políticos no son presos políticos, de la que la justicia es independiente y de que el narcoestado que han montado es un sistema natural, y eso no es cierto, nadie se los cree. Bolivia está señalada hoy día, lamentablemente, como un narcoestado dictatorial dependiente del eje de Caracas y La Habana, por la alta traición a la patria que ha cometido y comete Evo Morales con su títere, el llamado presidente Luis Arce. En esa dinámica quieren llevar al Perú en ese mismo camino y presentan un candidato que es Pedro Castillo con las mismas características de Evo Morales del 2003, del 2005, del 2006, con el mismo discurso, que es un discurso de populismo engañoso, que solamente le va a traer al Perú, en el caso de que eso suceda, mucha crisis, mucha más pobreza. El Perú es uno de los países con mayor desarrollo económico de la región. El Perú es un país que está boyante en el crecimiento, y el pueblo peruano tiene esa percepción. Pero ahora vienen con el discurso divisionista, con el discurso racista, con el discurso del pseudo-indigenismo, con el discurso regionalista, con el discurso de la confrontación castrochavista que se ha usado en Venezuela, que se aplica hoy día mismo en Bolivia y que trata de buscar la confrontación entre bolivianos, Cambas contra Collas, Oriente contra Occidente, los caras contra los indígenas, etcétera, que son elementos para destruir la nación boliviana, y están en el camino de buscar la destrucción de la nación peruana, que es muy consistente, que ha soportado desafíos muy importantes, pero que ahora está bajo un ataque muy fuerte, de un ataque de una conspiración transnacional, de la que solamente se puede defender haciendo que el caballo de Troya del castrochavismo, que se llama Castillo, sea derrotado el 6 de junio en la elección del Perú. Perfecto. Ahora sí, vámonos directamente hasta Bolivia, aquí en Bolivia, con este análisis importante para ir concluyendo ya esta entrevista. Días después de que el líder del Partido Azul admitiera que existe división en el MAS y anunciara purgas anti-evistas, señaló que confía más en las bases que saben enfrentar intentos de división que impulsan algunos compañeros. Y la frase que mencionó Evo Morales fue que sobre la purga del MAS ante conceptos como el dedazo y el antievismo son ideas del imperio y de la derecha. ¿Cómo se encuentra el MAS desde su análisis político, doctor Carlos Sánchez Berzay? Mire, para explicar lo que es el MAS hay que ir a su origen. La historia muestra que el MAS es un desmembramiento de la Falange Socialista Boliviana, el partido de derecha de Bolivia. Cuando el partido de derecha de Bolivia se divide, se construye el movimiento al socialismo, por eso su símbolo es azul. Y ese movimiento al socialismo era un taxi partido, y cuando Evo Morales quiere ir a la candidatura con la apertura que da la participación popular aprobada por nuestro gobierno con el presidente Sánchez Lozada para la elección de 1997, Evo Morales no puede formar un partido porque no reúne las firmas suficientes, entonces se compra el MAS. Una compra que es pública, una transferencia de sigla que él asume, y entonces el partido cocalero pasa a ser el MAS, que es un partido de derecha. Es una desmembración de la Falange Socialista Boliviana. Por eso sus colores, por eso su denominación. El socialismo no es el socialismo de Evo Morales, es el socialismo de la Falange Socialista Boliviana, que es una tendencia de derecha.
Entonces, comprado el MAS, Evo Morales puede ser diputado y a partir de eso construye sobre el MAS lo que él llama el instrumento político y convierte al MAS de un partido político adquirido con una transferencia económica en la cual hay testigos importantes. Los fundadores del MAS, ¿no? Evo Morales no tenía nada que ver en la fundación del MAS. Pregúntele a Jerjes Justiniano, que era el MAS, porque es uno de los que ha transferido el MAS a Evo Morales. Y en esa dinámica, Evo Morales, después de haber adquirido el MAS, lo convierte en el instrumento político de los cocaleros y después en el instrumento político del narcotráfico. Y con ese instrumento político penetra la justicia boliviana, lo subordina y lo convierte en el instrumento del socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, y hoy día el MAS es un instrumento absolutamente vinculado al crimen organizado transnacional. No tiene ningún elemento democrático de un partido y obviamente Evo Morales puede hacer lo que quiera ahí. Él maneja el MAS como ha manejado sus sindicatos cocaleros, a puro palo, a pura imposición, a pura sanción, a puro imposición jerárquica y vertical, porque es un partido fascista. Y es un partido fascista, pero con un agravante, crimen organizado transnacional, con todo el know-how, con toda la metodología del castrismo y del castrochavismo. Entonces, cuando Evo Morales diga que él quiere expulsar, que él va a purgar, que él va a sancionar, que él va a hacer lo que quiera en el MAS, créanle. Porque cuando él era dirigente cocalero, a los dirigentes que se le oponían los amarraba en un palo, les echaba, en un palo santo les echaba azúcar y los hacía comer con las hormigas, o producía hechos criminales como los que produjo, que todavía no están juzgados, pero que son de público conocimiento, cuando asesinó oficiales y cuando mandó matar y mató gente de la policía y de las Fuerzas Armadas. Entonces, créanle, él es el dueño de ese partido, esa es una organización criminal con nombre partido político y él puede hacer lo que quiera. El MAS debió ser ilegalizado en Bolivia y eso es algo que la historia va a reconocer como una de las fallas muy grandes de Yanine Áñez y de su gobierno, porque si el Ecuador ha podido salir de la dictadura de Correa, entre otras cosas, es porque ha ilegalizado el partido criminal de Rafael Correa y porque Rafael Correa tiene una sentencia ejecutoriada a 8 años de cárcel y una decena de procesos que siguen su curso. Eso es Estado de Derecho. En Bolivia lo que tenemos es Estado de dictadura, donde Evo Morales, que es el dictador en jefe, puede hacer lo que quiera y puede seguir simulando la nomenclatura, puede seguir falsificando la narrativa castrochavista de llamar derecha o de llamar imperialismo a todo lo que represente un atisbo de defensa de los derechos humanos o de defensa de la democracia. Doctor, ya para concretizar esta entrevista, la última pregunta. Por el 2009 se decía que cómo sería la verdadera oposición del MAS y analistas políticos decían que por el 2009, que la verdadera oposición del MAS saldría de las vísceras del mismo partido. ¿Qué tan cerca está ese análisis de esa frase de cumplirse? Mire, eso sería cierto si en Bolivia hubiera democracia, pero Bolivia es una dictadura. En Bolivia no hay división e independencia de poderes, en Bolivia no hay Estado de Derecho, en Bolivia hay presos, perseguidos y exiliados políticos, en Bolivia se violan los derechos humanos, hoy día acaban de imputar una cantidad de gente porque el gobierno quiere, en Bolivia no hay elecciones libres y justas, y sabe, la democracia en las Américas no es una idea, es una disposición legal. La Carta Democrática Interamericana que ha firmado Bolivia el 11 de septiembre del 2001 es una ley fundamental para Bolivia y dice que la democracia tiene 5 elementos esenciales. Respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales que en Bolivia no hay. Estado de Derecho que en Bolivia no hay. Separación e independencia de poderes que en Bolivia no hay. Elecciones libres y justas que en Bolivia no hay y libre organización política que en Bolivia no hay. O sea, ¿de qué democracia hablan?
Lo que tienen que hacer los analistas y los opositores bolivianos es sincerarse y dejar de hacerle el juego a la dictadura, de simular como si estuviéramos en una democracia, como si estuviéramos así en una especie de sueño o de letargo. Bolivia es una dictadura. Lo primero que hay que hacer es aceptar que Bolivia es una dictadura y a partir de eso luchar por el retorno a la democracia y a la república, y entonces estamos hablando en serio. Mientras tanto, simplemente estamos haciendo el juego a un sistema criminal que ha construido un narcoestado y que puede hacer con los bolivianos lo que quiera. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, exministro de Bolivia. Un excelente análisis al cual hemos recurrido a su persona con lo que está pasando en la política electoralista de la región latinoamericana.